¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, a raíz de una parodia que intenté realizar, que depende con los ojos que se mire, pudo haber salido muy bien o pudo haber salido muy mal, dado que algunos amigos, vamos a hacer un poco de lugar, algunos amigos confundieron dicha parodia con una prueba real de herramientas. Los amigos que me conocen y siguen el canal saben que yo no hago prueba de herramientas en bancos, en ambiente controlado. Yo las herramientas las pruebo en domicilios, en desarrollo de mis tareas, donde bueno, todo se complica, las cosas a veces no salen bien, nada. Acá en un ambiente controlado, más que dimensiones, peso, durezas y algún otro dato y verla estéticamente, sobre el banco no se puede hacer, no se puede demostrar mucho. Eso ya lo repetí hasta el cansancio, pero es como hablar contra las paredes porque muchos hacen oídos sordos o yo no me termino de saber expresar. Pero bueno, como les estaba diciendo, realicé una parodia con una pico del oro Dishu que convenció a muchos de que la herramienta es buena. Y quiero que sepan que es verdaderamente buena. Para el precio, las prestaciones de la herramienta, la verdad, yo vengo trabajando con las unidades que compré de la marca Dishu. Y me han dado muy buenos resultados. He podido aflojar flotantes de tanque con 30 años de armado. Bueno, todas las cosas que se suscitan, más allá de que a muchos no les parezca algo relevante o de difícil desarrollo, quiero que sepan que si no les parece relevante o de difícil desarrollo, menos relevante es para una herramienta marca Nipex, por ejemplo. Para mí, Dishu, y lo digo de corazón, al igual que Watfow y Hadever, y las nombro porque este no es un video dedicado a Dishu, es un video a modo completar la toma de contacto en banco. Sí, voy a hacer fuerza. Voy a tratar de dejar las ideas primero claras y después de irme por las ramas. La idea es hacer fuerza. Ustedes vieron que en este caño, que data de 50 años atrás, armado con glicerina, litargirio, está completamente oxidado y soldado. Eh, bueno, he realizado la parodia barra toma de contacto. Eh, la particularidad era que en esta morsa paralela, obviamente, morsa de mordazas paralelas, obviamente el caño tendía a patinar, girar. Después, bueno, esta es una morsa en la que yo agarro motores, burro arranque, o sea, tienen otro uso. Sí tengo la morsa de caños, obviamente. De hecho, me han visto en otra etapa haciendo pruebas. Es así, pruebas con cierto rigor técnico, basada en patrones arbitrarios de otro canal, pero utilizando esos mismos patrones. Que después esos patrones los modifiquen para no quedar como Gil, no quedar como meando fuera del tarro. Vamos a hablar en criollo. Eso es otro tema. Pero yo hice las pruebas en aquel momento. Y las herramientas arrojaron los mismos resultados. Eh, Tomé un par de precauciones más. El caño lo achaté como para que quede plano. Quizás parezca que está muy firme y se salga, no lo sé. Y me voy a ayudar con una herramienta más para tenerlo. La idea es aflojar esta cupla, que ya saben está soldada por los años en el caño. Eh, Podría ser semejante al haciendo fuerza en la vida real.
se podría parecer bastante, pero bueno, todos saben lo que opino de las pruebas en ambientes controlados, de las pruebas de banco, o sea, más que describir la herramienta, la apertura, la cantidad de posiciones, el peso, si se quiere, cuestiones estéticas, no se puede hacer. La herramienta se prueba trabajando, eh, de todas maneras, con una leve maneada, uno ya se da cuenta más o menos para qué lado apunta el viento. Así que bueno, la idea no es que la Pico del Oro afloje la cupla, quiero que quede claro eso. La idea no es que la Pico del Oro afloje la cupla. Si la cupla se afloja, genial, genial. Si la cupla no se afloja, lo que vamos a lograr verificar es cómo muerde la herramienta, si la herramienta se marca, vamos a ver cómo se comporta la herramienta ante una situación desfavorable como puede ser en cualquier domicilio. Les vuelvo a repetir, la idea no es aflojar la cupla, si la cupla se afloja, genial, genial, pero bueno, esto puede pasar en un domicilio. ¿Cuál es la solución? Utilizar otra herramienta abocada a ese fin. Ustedes saben que a mí me gusta llevar las herramientas al límite, cerca del límite, y si veo que va, incluso hasta a veces usarla por encima de sus capacidades. Las cuido, las amo, pero son para trabajar, no para coleccionar. Mucha duda, mucha curiosidad sobre estas herramientas, sobre todo en Pico del Oro, incluso en pinzas, han preguntado mucho. Claro, la gente no sale del asombro de cómo con una plata medianamente insignificante para lo que sería la compra de una Pico del Oro de 12 pulgadas pueda dar resultado efectivo. Bueno, son las épocas que se viven. Yo en la década del 90 me compré todo el juego Workmaster. Y lo digo, y lo dije, y lo voy a repetir siempre. En algún momento lo mostraré. Lo que pasa es que en mi tablero me quedan en el primer puesto, digamos. Tengo que bajar todas las unidades para sacar las Workmaster. Pasa lo mismo con los destornilladores, que circunstancialmente tengo dando vuelta alguno, las pinzas, las francesas. Pero bueno, era una época donde se podía comprar buena herramienta por quizás poca plata. No sé de política, no me interesa, no hago paralelismos de ese tipo. Simplemente cuento que es verídico que por ahí una Pico del Oro de 12 pulgadas se pueda conseguir a 9 pesos. 9 pesos y fracción yo las pagué. Así que bueno, la idea es probar la mordida de la herramienta. Yo podría armar la morsa de caños en el banquito que tengo destinado para ese fin, o en el trípode que utilizo cuando la llevo a los domicilios. Pero bueno, la idea era era una parodia. En el canal donde yo estaba pretendiendo parodiar con éxito o con fracaso, porque fue un éxito porque pareció una prueba real y fue un fracaso porque como parodia no dio resultado. Lo que pasa es que a mí jugar con las herramientas no me gusta, a mí me gusta hacer fuerza, trabajar y nada, quizás la llevé al 50% de lo que puedo dar yo y lo que puede dar la herramienta. Pero bueno, hechas esas aclaraciones, no sé qué va a pasar. No sé si la cupla se va a aflojar, la cupla no se va a aflojar, no me interesa. Acá lo importante no es el daño que la Pico del Oro le haga a la cupla, sino el daño que la cupla le haga a la Pico del Oro. Ahí vamos a verificar, sin poder tener registro de qué dureza tiene. O sea, me refiero a un registro numérico, un registro en valores de qué dureza estamos hablando.
pero vamos a saber si se banca una castigada en la vida real. Les vuelvo a repetir, podría hacerlo mucho más prolijo y ordenado. Mi taller hay lugar, pero no es un taller abocado a jugar con herramientas en la morsa. Lo puedo hacer de vez en cuando, sí, pero las herramientas para mí se prueban de otra manera, así que nada. Como dije, el caño está abollado para que se agarre bien en las mordazas. Es una morsa donde yo generalmente pongo burros de arranque, alternadores, motores que por ahí estoy armando y tengo que armar el cabezal, o sea, el cilindro, tapa, balancines, árbol de leva, todo eso. Generalmente lo hago acá, por la luz, la comodidad. Tengo herramientas de uso frecuente para esa tarea. O sea, es esa área. No es un taller de 500 metros cuadrados, pero estoy sectorizado más o menos cada cosa en su lugar. Bueno, como les dije, para esta prueba la premisa va a ser ver qué daño le genera la cupla a la pico del oro, no la pico del oro a la cupla. Sí, es muy cinematográfico mostrar quizás la cupla toda comida, también lo vamos a hacer, pero tengan como precepto principal el saber cómo queda la pico del oro, no cómo queda la cupla. Bueno, ya me habrán visto desarrollar en otra época pruebas que fueron pruebas fieles. Las he realizado en la morsa de caños porque consideraba que había mejor mordida, dado que se trataba de ver cómo se comportaban tres calidades de herramientas, una buena, una regular, una considerada mala, y yo demostré que en esas pruebas se arrojaban los mismos resultados en todas. Bueno, después de esas pruebas, el otro canal decidió mover los parámetros utilizados para esas pruebas arbitrariamente, como fueron impuestos desde el primer momento, dado que nadie puede saber a cuánto tiempo de uso equivale 2 minutos girando con una pistola de impacto en un tubo, en un buloncito. Bueno, le llamaba envejecimiento acelerado porque él no trabajaba mucho con herramientas. Entonces encontraba esa manera. Esa fue la explicación que dio en un principio. Cuando yo le salí con el tema de que todas arrojan el mismo resultado, empezó a decir que no quería ver un envejecimiento acelerado, sino que quería demostrar la dureza de las mandíbulas de la herramienta. O sea, falseó en una respuesta. Yo conozco un chico en el barrio que quiso hacer la misma estupidez y se quedó con una pico del oro nueva toda hecha pelota. Está bien, fue el error de él de agarrar un bulón duro y hacer esa payasada. ¿Cómo haría yo o cómo pienso que sería un poco más lógico saber, por ejemplo, la diferenciación entre una Bremenhaus y una Baco, dado que, y cito este ejemplo porque fue citado por el muchacho del otro canal, dado que cuando hace una toma de contacto en una pico del oro, no confronta con otra. O sea, no hay parámetros de comparación. Quiero que eso quede claro porque se camufló esa parte de la información. Él la prueba y muestra que no se marcó. Bueno, con el grado 2 no se marcó. Anda aumentando la dureza de los bulones y en algún momento se va a marcar. No vamos a saber numéricamente bajo qué torque la mordaza se marca, pero vamos a saber cuál es superior entre una y otra o cuál aguanta más.
La idea es no romper las herramientas, obviamente. Te pones con un bulón de bancada de Torino eh, y yo te puedo asegurar que te va a volar los dientes. Pero la idea es no romper las herramientas, pero tampoco es que algo que tiene que ser serio, como una toma de contacto con una herramienta que está siendo sugerida para que alguien la compre y labure, qué sé yo, me parece bastante vacío el contenido técnico. Ustedes dirán, bueno, tampoco vos ilustrás mucho. Yo las pruebo en la vida real. En la vida real puede que uno vaya y esté flojo, puede que uno vaya y esté montado sobre polipropileno, puede que uno vaya y esté soldado con litargirio, glicerina, y yo no estoy marcando en parámetros de numéricos el ajuste o la resistencia. Yo estoy eh, usando una herramienta para salir de una determinada situación laboral. Eh, y creo que ahí radica la diferencia. Yo no sé si soy claro o la verdad ya no sé cómo explicar las cosas, pero preguntan y dicen y hablan y opinan. Esto todo en mensaje privado y en los comentarios a veces también. Eh, no tengo problema en resubir, en capturar y subir, pero hay gente que lo hace con respeto y me parece, qué sé yo, poco elegante escracharla. Para eso va, para esas personas va este video, llamémosle como respuesta. Quiero ya cerrar el tema de las pruebas de banco porque no me interesan, no son lo que a mí me gusta, no las pruebo así las herramientas, para mí son infomerciales, es una parodia que salió mal, la dieron por buena, y si la dieron por buena al 50% de mi capacidad de fuerza y al 50% de exigencia de la herramienta, eh, la vara está muy baja o es verdaderamente un buen infomercial. Después, yo no hago infomerciales, yo muestro herramientas. Han dicho que depende con el ojo que si uno lo vea, esto es un infomercial. No puede ser un infomercial desde el momento que la herramienta la compro yo, si se me rompe a mí, el que tira la plata fui yo, y nada más, o sea, qué sé yo. Si a mí me regalan esto y me lo van a tratar de explicar con pera, manzana, frutillas o tuercas, pero si a mí me regalan esto y me dicen, toma, probala, yo no puedo decir esto es una mierda. No puedo decir esto es una mierda. Hay que tener mucha personalidad para hacer, yo creo, para poder cruzar ese umbral, y por eso no acepto regalos, no me interesa. No me interesa el regalo de herramientas, no me interesa. No me interesa representar una marca. Sí, me gusta Inco, compro todo Inco, pruebo Inco, hasta tanto no me defraude mal en alguna unidad, voy a seguir comprando Inco, voy a seguir probando otras herramientas, obviamente. Pero bueno, qué sé yo. Quedó completar un poco esta prueba, obviamente la voy a hacer. Les vuelvo a repetir, porque me fui por las ramas. La idea no es aflojar la cupla. Si se afloja, genial, genial, un lujo. Si no se afloja, lo único que queremos ver es el daño que le hizo la cupla a la Pico del Oro en una situación de, llamémosle entre paréntesis, haciendo fuerza en la vida real. Que esto no es haciendo fuerza en la vida real. Pero bueno, vamos a intentar que sea lo más fiel posible. Y vuelvo a remarcar esto. No importa el daño que la Pico del Oro le haga a la cupla, sí el daño que la cupla le haga a la Pico del Oro. Después, que es muy cinematográfico y muy hermoso ver la cupla toda marcada, estropeada y hecha pelota, no se lo discuto a nadie.
La vamos a ver también. Pero bueno, basta de hablar y vamos a hacerlo porque si no, uno sigue queriendo redondear una idea. Vamos a sacar este codo primero, simplemente para que se vea bien el detalle de la cúpula. Vamos a pegarles una ajustadita más. Yo lo achaté al caño para que tenga esta mordida. También lo podía haber puesto parado, pero esta no es una morsa dedicada a este fin. Espero que se entienda eso. Voy a ver si necesito la asistencia de alguna otra llave, como para que no se gire. O la podríamos poner así. No, vamos a empezar con esta y después probamos. Vamos a apretar bien. Bueno, esto es lo cinematográfico. Casi 2 milímetros de rebaje. No sé si se aprecia. Bueno, no sé si también se aprecia los años que tiene esto. Pero vamos a analizar la pico del oro. A ver, espera. Observen la mordaza. Observen. ¿La ven? No se marcó, no se barrió, no le pasó absolutamente nada. No sé si se logra ver, pero bueno. Miren cómo quedó la cupla. La ovalizó. Que no la haya aflojado no es parámetro de nada. Pero si ustedes pudiesen observar, la barrenó. Vamos a darle una vuelta más.
Miren cómo quedó el caño. Bueno, el caño se dobló como se agujereó. La cupla completamente barrenada. Que eso no importa demasiado. Igual sigue siendo lindo de ver. Observen la mordaza. Podríamos sacarle los restos de sellarrosca, que es una herramienta que ha venido a trabajar, no es que está de adorno. Esto de probarla en el banco surgió, bueno, ya lo dije hasta el cansancio, una parodia que salió mal. Bueno, quiero que sepan que ahí le estuve dando en serio, no es joda. Ya veo que la parodia la tomaron en serio y esto que es en serio no la creen, pero observen. Estaba limpiando, no se ve, claro, yo no me posicioné bien y no se veía, pero estaba limpiándole el sellarrosca. Si yo pudiese hacer que se vea. No se marcó absolutamente nada. El caño se reviró como si fuese... Quedó helicoidal. La verdad, muy buena herramienta. Sos cabeza dura, Tano, ¿eh? Y intento demostrar que es distinto. Soy Tano medio cabeza dura, pero intento demostrar la confiabilidad de la herramienta en un área donde a mí, la verdad, no me convencen. Si me convenzo yo, genial, ahí sí. Y le digo área porque esto de las pruebas en banco verdaderamente no me gusta. Bueno, ahí ya listo. Fin de la prueba, muchachos. Fin de la prueba. Vamos a lo que nos importa. ¿Cómo quedó la herramienta? Gente, los que están pensando, están dudando en comprar herramientas de esta marca, háganle caso a un tonto o un enfermito. Cómprenla. Si les toca el mismo lote que a mí, a las pruebas me remito. Reventé el caño,
hundí la cupla como un huevo, haciendo fuerza con la herramienta. No la pierdan. Que no les pase lo mismo que con esta. Y que no les pase lo mismo que con la Hadever, que bueno, debe estar formando parte de algún elenco. Y no la estoy viendo. Pero no la dejen pasar, gente. Si tienen la oportunidad. Yo no doy consejos. Los consejos sirven cuando se piden. Y ya voy a dar por cerrado el tema de la Pico del Oro. Pero para esos amigos que preguntaron con respeto y lo dieron como válido, la toma de contacto, bueno, nada, déjenme terminar de ser fiel a mis ideas. Y si bien podía pasar que la cupla no se afloje, pero créanme que la Pico del Oro lo dio todo. No se aflojó porque no hay que evaluar si la herramienta es buena en base a si afloja o no. Tampoco hay que evaluar en base al daño que genere, sino al daño que le genere. La verdad, a mí me gusta. Bueno, le agradezco a Caro por habérmela ido a buscar en su momento. Ya te voy a mandar de nuevo. Hay algunas unidades que quiero. Les mando un saludo y bueno, nos vemos en la charlita después.